Bien, ya estamos aquí por última vez. Hoy presentaremos la última conferencia y aquí tenemos un índice actualizado, ya que el que habíamos usado anteriormente pues no incluía todas las partes o no estaban ordenadas correctamente, así que una vez hemos terminado con todo, aquí está el índice actualizado. Y hoy acabaremos con conclusiones finales y hablaremos de algunas cosas que no hemos hablado o acabar de concretar algunos puntos que nos quedan todavía por concretar. Es importante que para entender todo lo que hemos dicho aquí se hayan visto las 9 partes, se hayan entendido y a partir de ahí, si alguien quiere hacer algún tipo de preguntas, comentarios, críticas, lo puede hacer. Entonces, esto sería la manera correcta de hacerlo, una vez visto y entendidas todas las partes. Pues vamos a ver estas conclusiones finales. Vamos a leer aquí cómo se ve el sistema de clasificación de las especies que creó Carl von Linné, o sea, Linneo, ese señor que habíamos hablado en el apartado de historia de la evolución humana, tiene una estructura jerárquica. Por eso nosotros somos primero humanos, luego hominoideos, después catarrinos, luego simios, más tarde haplorrinos y por fin primates, que a su vez son mamíferos, vertebrados, así hasta llegar a la categoría más amplia de todas, la del reino animal. Pues hay un problema con este escrito, y es la clasificación que hizo Linneo. Ya vimos qué problema tenía con los humanos. Dice, sin embargo, la incertidumbre de Carlos Linneo sobre la forma de clasificar los simios y los humanos es evidente. Y este mismo error ha sido repetido una y otra vez por los evolucionistas desde entonces. Esto es un error clave que, como dice aquí, se ha repetido una y otra vez desde tiempos de Linneo, y es el haber intentado clasificar al hombre, al ser humano, al hombre y la mujer, en el mismo campo, en el mismo lugar que los animales, que ellos sí que pertenecen al reino animal. Pues esto ha sido un error grave, que debe corregirse. Vamos a ver, los afanes clasificatorios de los naturalistas del siglo XVIII condujeron a los conceptos de especie y de raza, cuya aplicación al género humano tiene considerables consecuencias. La historia de la evolución humana así lo demuestra. Racismo, eugenesia, aborto, segregación, genocidio, esclavitud, machismo, etc. Ya vimos qué es lo que pasa cuando intentamos clasificar al hombre en razas, especies, provenientes pues de un largo periodo de evolución, de unas formas a otras. Pues ya hablamos de todo esto, de racismo, eugenesia, todas las muertes ocasionadas en el periodo de la humanidad debido a estas teorías de la evolución. Y el problema es que el ser humano no pertenece al reino animal. Por eso no puede ser clasificado como los demás animales, que sí pueden ser divididos en especies similares, como sería el perro, el lobo, el coyote, el chacal y la hiena. Pues esto es un error grave. El humano no es un ser viviente como los demás, ya que posee una dimensión espiritual de la cual carecen los animales y las plantas. Los animales sí que tienen, podemos decir, una dimensión psíquica, y las plantas pues una dimensión somática, pero el humano no tiene que ver con la misma clasificación que los animales y las plantas, ¿no? Y hay gente que podría decir, bueno, pero el hombre también tiene, ¿no?, el instinto animal, ¿no? Pues yo más bien no le diría instinto animal, sino instinto terrenal o terrestre, que es lo que necesitamos, el instinto que necesitamos para sobrevivir en la Tierra. Por eso tenemos los sentidos, la vista, el olfato y el instinto de supervivencia para poder sobrevivir a las condiciones terrenales.
pero bueno, esto no nos hace animales, es un instinto que tenemos y que tienen todos los seres vivientes, en este caso animales y nosotros, para vivir en el planeta Tierra. ¿Nos parecemos en esto? Posiblemente, porque vivimos en el mismo planeta, pero no quiere decir que seamos lo mismo o que vengamos unos de otros. Entonces, el ser humano debe ser clasificado en el reino o dominio humano. ¿Vale? Vamos a apartarnos, no apartarnos, sino clasificarnos adecuadamente. Las razas humanas solo muestran la adaptación humana al clima, distintas culturas, etc. ¿Vale? Y lo que ha pasado aquí, el intentar clasificar al ser humano como un animal, en el mundo animal, lo único que ha conseguido es deshumanizarnos, o sea, quitarnos la humanidad y meternos en un campo que digamos es animal, sin espiritualidad, que es lo que está pasando si observamos un poco el mundo actual, ¿no? Casi somos peor que los animales ya incluso. Nos hemos convertido en peor que ellos. Pues bueno, ellos tampoco son malos, pobrecillos, pero si nos observamos y nos analizamos el mundo que hemos creado, se nota lo que han querido conseguir estos evolucionistas, que era deshumanizarnos, dejar de ser humanos para ser bestias y hacer lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que nos queda para hacer. Pues lo han conseguido y le han metido a la gente de manera consciente o subconsciente todo esto. Pues no, hay que saber que la persona humana es distinta, tiene una dimensión espiritual, puede pensar, razonar, conocer y mucho más inteligente en algunas cosas. La mayoría tendría que serlo para ser personas, para ser buenos seres y tener una buena moral basada en la palabra de Dios, que es el que nos ha creado. Pero si no creemos en Dios, pues claro, la moral se va al traste y nadie cree en nada y todos hacen lo que les da la gana y siguen una vida basada en los sentidos del placer, el comer bien, beber bien, vivir bien, sin preocuparse de los demás. Lo que nos agrada a la vista, al tacto, al olfato, a los sentidos. Pues bueno, así está el mundo, ¿eh? Dice, alrededor de 1500 años antes de Cristo, la Biblia ya enseñó que la barrera genética original entre tipos fue establecida durante la creación y no puede ser cruzada. Una cosa son tipos y la otra especies. Y esto puede ser demostrado científicamente, ¿no? Todos los humanos podemos tener descendencia entre nosotros, ningún humano puede tener descendencia con animales. La barrera es bastante clara. Entonces, los eslabones intermedios, esos que hablamos, nunca han existido ni nunca existirán. Ya lo dijimos, o eres humano o no lo eres. No hay término medio, no hay medio hombres, medio simios, ni existieron las formas fallidas humanas. Eso es ciencia ficción, como la teoría de la evolución. Vamos a ver algunos problemas que tienen incluso los evolucionistas cuando quieren definir la palabra humano. Dice, los evolucionistas no tienen una definición general aceptada sobre lo que son los humanos, y menos sobre los neandertales, Homo erectus y todas esas cosas que se han inventado. Dice, aquí un evolucionista nos dice, no hay ninguna definición universalmente aceptada sobre lo que significa ser humano. La palabra fue inventada antes que la gente supiera nada sobre los simios, incluso antes que nadie tuviera algún concepto que teníamos parientes extinguidos o extintos. Así que la palabra humano es un término muy elusivo y todos tendemos a usarlo un poco holgadamente. Yo, por cierto, tiendo a usarlo bastante holgadamente, nos dice este señor. Pues bueno, estos son problemas de definiciones, como lo que habíamos dicho al principio, la segunda o primera conferencia,
que estas palabras que a simple vista parecen muy sencillas son muy difíciles de definir, como lo era la palabra vida, ahora vemos humano. Pues todas estas cosillas tan básicas resultan muy un problema, resultan realmente complicadas, ¿no?, para los científicos y evolucionistas. Aquí nos dice el señor Arzuaga: habitualmente los términos humanidad y humano se reservan para los representantes de nuestro género, de manera que cuando nos preguntamos sobre el origen y evolución del género Homo, nos estamos refiriendo al origen y evolución de los humanos. Entonces, yo creo que este señor nos está diciendo que nuestro género Homo es humano, no es animal. Pero bueno, quizá él lo interprete, bueno, él lo interpreta de otra manera, pero por lo que él dice, yo entiendo esto. Curioso. Y hay muchas más preguntas sin respuesta por parte de las evolucionistas. Por ejemplo, ¿de dónde viene la semana de 7 días que todos los humanos usan desde siempre? Pregunta, curiosidad, ¿no? Parece algo sencillo, pero ¿cómo se explica la evolución de la semana de 7 días que todos los humanos usamos? Desde siempre, además. ¿Cómo empezó todo esto? Curioso, ¿eh?, que todo el mundo use las semanas de 7 días, sea cual sea la cultura, la raza, el lugar en que viven, siempre semanas de 7 días, como lo que creó Dios al inicio de todo. Curioso. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre estos asuntos de humanos. Dice: Adán, el primer Homo sapiens, era hijo de Dios, no de un ancestro común. Bueno, esto creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Le podemos llamar, si quieren, el primer Homo sapiens. Sí, que podemos usar el término. ¿Le queremos llamar a Adán Homo sapiens? Bueno, pues llamémosle. Pues él fue el primero, y no vino de un ancestro común, sino del Hijo de Dios. Y Dios creó después de Adán a Eva, carne de su carne, de la costilla de Adán, para recordarle que ella formaba parte de él y él de ella. O sea que los dos se complementaban, uno para ella y una para él. Esto es lo que tendría que ser las relaciones entre pareja. No, ninguno de ellos superior a otro, simplemente que los dos sepan que son algo que se complementa. Y el objetivo de todo esto era insistir en el carácter único de la especie humana. Nos dice aquí: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los límites de su habitación también con el objetivo de insistir en el carácter único de la especie humana. Y Dios creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen, ¿eh?, pero con la introducción del pecado por Satanás, esta imagen tan perfecta degeneró hasta ahora. Y vio en ese momento que todo lo que había hecho Dios fue bueno, en gran manera. Esto ya lo hablamos. Y a veces nos pintan a Adán y Eva tal y como se ve en esta imagen, pero claro, esto puede llevar a muchas risas, ¿no? A mí también me da risa este cuadro, porque Adán y Eva no fueron unos enclenques como nos los pintan aquí. Esto es ridículo. Vamos a ver por qué. Pues porque ya el primer linaje de Dios no fueron estos, no son como hombres como nosotros, como los de la imagen del cuadro, sino que eran, nos dice la Biblia, nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Cómo eran aquellos hombres primeros que Dios creó? ¿Eran como nosotros? Bueno, sí que eran humanos, y seguramente se parecían a nosotros, pero físicamente y mentalmente eran muy superiores. ¿En qué aspecto? Pues más altos y más grandes que nosotros, más bellos e inteligentes que nosotros, incluso mejor personas que nosotros. Pero cayeron, como nosotros cayeron en el mal, y mal acabamos todos.